Masejet Zebahim, Dafjafea Mudalev 25a, 12 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Nishpach Adam ala ritzpa va'asafo pasul. Nos dice la Mishnah lo siguiente. ¿Qué pasa si un corbán, un animal, fue sacrificado y en vez de que se reciba la sangre directamente del cuello del animal al kli sharet, al utensilio sagrado, en vez de eso cayó la sangre al piso y después el Cohen recogió esa sangre con un kli sharet? Dice la Mishnah, esa sangre queda inválida para posteriormente ser tirada, ser salpicada en el Mizbeach. La fuente para esto lo vamos a ver en la Gemara. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan velakaja Cohen HaMashiach midam hapar, midam hanefesh velo midam haor, velo midam hatamtzit. Midam hapar, dame hapar yekabelenu. La Gemara nos trae una baraita. Y la baraita nos trae un pasuk que nos habla sobre el par del Cohen HaMashiach en Vaikra 4:5. El pasuk nos dice lo siguiente, velakaja Cohen HaMashiach midam hapar. Y de aquí aprende la baraita, que la mitzvah de Kabbalat Adam, la mitzvah de recepción de la sangre, tiene que ser ¿de qué sangre? De la sangre del Nefesh, Dam HaNefesh. Y no Dam HaOr, ni tampoco Dam HaTamtzit. Y explico qué significa cada uno. Cuando uno hace el sacrificio del animal, antes de cortar la tráquea y el esófago, sale sangre de la piel que cortaste, que es un poquito. Después de cortar la tráquea y el esófago, ahí sale un chorro de sangre, ¿sí? Y después de salir el chorro de sangre, después ya empieza a gotear, ¿sí? Entonces, Dam HaNefesh es el chorro de sangre que sale después de cortar la tráquea y el esófago. Dam HaOr es la sangre que sale de la piel previo a cortar los simanim, previo a cortar la tráquea y el esófago. Y Dam HaTamtzit es la sangre que gotea después de ese chorro, después del chorro, ¿sí? Importante adicionalmente aclarar la razón que al chorro se le llama Dam HaNefesh es porque ese es el momento en el cual muere el animal, por eso se le llama Dam HaNefesh, el momento que sale el chorro. Ok, se nos dice la baraita en esta primera parte, repito, que la mitzvah de Lekijá de Kabbalat Adam es agarrar la sangre de, ¿cuál? Dam HaNefesh, la sangre del alma, o sea, el chorro. Sigue diciendo la baraita, otra cosa que interpretamos del pasuk. El pasuk dice, si se dan cuenta, midam apar. La mem está en la palabra dam. Y podemos interpretar y pasar esa mem a la segunda palabra, apar. De tal forma que quede dam mehapar. Que de aquí aprendemos que la sangre debe ser recibida del toro directamente, del animal directamente, y no que caiga en el piso y después ser recogida. Esta es la fuente de nuestra Mishnah. Sigue diciendo la Gemara de Isal Kadatach midam hapar que dichtiv midam vafilu miktzat dam ve'amarav השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר שנאמר ואת כל דם הפר ישפוך אלא מדם הפר דם מהפר יקבלנו וכסבר גורעים ומוסיפים ודורשים. La Gemara trae una prueba, o mejor dicho, nos explica por qué la baraita tuvo que mover la letra de dam, la mem, la letra mem de dam y pasarla a hapar. En vez de mi dam hapar, dam me hapar. ¿Por qué la interpretó así? Dice la Gemara, te voy a explicar. Porque si yo hubiese dejado la mem en su lugar y hubiese dicho mi dam de la sangre, mashma que únicamente es necesario recibir de la sangre, parte de la sangre, y no que, y no toda la sangre. Pero no es correcto eso, porque Rav dice que una persona que hace shejitá tiene que recibir toda la sangre. ¿Qué sangre? Obviamente dam nefesh, tiene que recibir toda y no solamente parte. Y se basa en un pasuk que dice vet kol dam parishpoch, ¿sí? Entonces seguro, a pesar que hay una mem en la palabra de dam, no es mea dam, no es parte de la sangre, sino esa mem se pasa a la palabra hapar de tal forma que es mehapar, y de ahí aprendemos que el dam tiene que ser recibido directo del toro y no puede en la mitad que primero caiga en el piso. Eso fue lo que obligó a la baraita a interpretarlo de esa forma, y esta por ende es la fuente de nuestra Mishnah. Seguimos. Gufa, amar Rabbi Yehuda amar Rava, shochet tzarich she'ekabel et kol damo shel par, שנאמר ואת כל דם הפר ישפוך, והיה בשיריים כתיב. אימנו עניין לשיריים, דהלית לכולי דם, תנאו עניין לקבלה. Mencionamos que Rabbi Yehuda, en nombre de Rav, dijo que ¿qué?
Rab, ¿sí? Rabidá, nombre de Rab, dijo que una persona que hace shejitá es necesario que reciba toda la sangre, el Cohen es necesario que reciba toda la sangre. Cuando decimos toda la sangre, no es toda la sangre, sino toda la sangre del nefesh, sino del or ni del tamtzit, del nefesh, lo que es del chorro, muy bien, ¿sí? ¿Y en qué se basó Rab para decir que es necesario que agarre toda esa sangre? Pues se basa en el pasuk, estamos repitiendo lo que dijimos antes, sí, en el pasuk Vaikra 4:7 que dice Vet kol dam apar ishpoch, Vet kol dam. Ahorita pregúntale a un segundo. Ese pasuk fue dicho sobre los residuos. Después de que uno recibe la sangre, salpica una parte en el misbeach, y sobre esto nos dice el pasuk que lo que queda de la sangre, ahí tienes que tirarlo en donde el yesoda misbeach. Entonces ahí no te está hablando de, ahí no te pregunta la hermana, ¿cómo podemos aprender de aquí que te está hablando sobre la Kabbalat Adam? Si este pasuk está hablando de los residuos de lo que queda en el utensilio. Dice, ahora no te voy a explicar por qué. Al fin y al cabo el pasuk dice kol dam apar. Si es los residuos, no puede ser kol dam apar, porque no es toda. Si es residuos ya aparte se salió. Entonces, por eso, si no podemos explicar kol dam apar para el tema local que es residuos, no podemos técnicamente explicarlo para allá, tenemos que pasarlo para otro tema que es cuando es el momento que tienes toda la sangre, cuál es la única posibilidad que tengas toda la sangre, el momento de la Kabbalah. Por eso lo entendemos, por eso explicamos e interpretamos este pasuk que es el primer momento de la Kabbalah. Que nos viene a insinuar y enseñar que tienes que recibir kol dam, toda la sangre. ¿Qué sangre? Otra vez, entre paréntesis, dam nefesh. seguimos. Amar Rabbi Yudá Amar Shemuel, השוחט צריך שיגביה סכין למעלה, שנאמר ולקח מדם הפר, ולא מדם הפר ודבר אחר. Bueno, expliquemos esta parte. Dice Rabbi Yudá, nombre de Shemuel, la siguiente alajá: el que hace shejitá, el que sacrifica un corbán, es necesario que apenas le haga shejitá, levante el cuchillo para arriba. ¿Por qué? Para que no caiga de esa sangre que está en el cuchillo dentro, muy bien, dentro del klisharet. ¿Por qué? Porque el pasuk dice en Vaikra 4:5, el mismo pasuk que mencionamos antes, de la caja Kohen HaMashiach midam hapar. De aquí aprendemos que lo único que tiene que agarrar en ese utensilio es la sangre del par, y no la sangre del par, y no puede haber en ese utensilio la sangre del par y del cuchillo. Dice, lo único que tiene que haber en ese utensilio es la sangre del toro, la sangre del corbán. Y si llega a caer una gota del cuchillo, no hay nada más sangre del toro, no hay nada más sangre del corbán, hay sangre del corbán y una gota de cuchillo. Pregunta la Gemara, Vedam sakin b'ma'im mekanechle, Amar Abaye besfat mizrak kedichtib kefore zahab. Pregunta la Gemara, ¿cómo se limpia, ya que hablamos de la sangre que está en el cuchillo, cómo se limpia esa sangre? ¿Sí? Esa sangre dijimos que no sirve para el klisharet, ¿sí? Entonces no se puede mezclar con la sangre que hay en la recepción, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo limpiamos antes de que procedan a hacer una segunda shejitá? Porque no podemos hacer una segunda shejitá con esa sangre para que no se mezclen las dos sangres. Entonces, ¿cómo se limpia? Dice Abayé, ya claro, no se puede limpiar con un trapito, porque si ya esa sangre era que, si esa sangre vino de una shejitá, ya se consagró la sangre. Entonces no podemos limpiarlo con un trapito que es julín, no es bonito. ¿Con qué se limpia? Dice Abayé, se limpia con el borde del mizrak. ¿Saben qué es el mizrak? El mizrak es el utensilio que se usaba para recibir la sangre, ¿sí? Entonces se limpiaba con el borde externo, obviamente, porque adentro no puede caer de esa sangre del cuchillo. ¿Y dónde lo aprendemos? Del pasuk en Ezra 1:10 dice que foré zahab, que foré viene de limpieza. Mashma que había unos utensilios que limpiaban, que estos respecto al mizrak dice que foré zahab, lo llama que foré zahab, lo llama que limpiaban la sangre. ¿Cómo limpiaban? No, porque se limpiaba con el borde externo a este cuchillo. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara, Amar Hasdam, Amar Rabbi Yirmiyah Barabá. השוחט צריך שייתן ורידים לתוך הכלי. התמרנמי, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, ורידים צריך שיראו אוויר כלי. Viene la Gemara y nos dice otra halajá respecto a Kabbalat Adam. Dice Rab Hasda, en nombre de Rabbi Yirmiyah Barabá, una persona que hace shejitá al animal es importante, debe colocar los principales vasos sanguíneos, llamemos los vridim, ¿sí? Del cuello, que son los principales vasos sanguíneos, ¿sí? Que se encuentran al lado de la tráquea y el esófago, que es cuando uno los corta, es cuando sale ese chorro, ¿sí? Tiene que colocarlo en donde, encima del utensilio que eventualmente va a recibir en él la
sangre, ¿sí? Tiene que estar literal ahí mismo, ¿sí? Va a hacerle shejitar al animal. Es importante que los bridim estén apuntados. ¿En qué lugar? Encima del utensilio, del kli sharet que se va a recibir la sangre, ¿sí? Un segundito. Sí. O sea, tiene que estar encima, en el espacio aéreo superior, para que cuando corte caigan, ¿qué? Caigan directo, ¿sí? Ok, no se refiere que dentro, ¿sí? Obviamente afuera, en la parte superior. Lo ponen para que cuando corte caiga, ¿qué? El chorro directo a el utensilio. Así dice la Bajasdá en nombre de Rabbi Barabá. Dice la Gemara que esta misma alajá fue dicha en nombre de otro de Morá también, en nombre de Rabasí, fue dicho, lo dijo Rabasí en nombre de Rabbi Yohanan también, que los veridim, que son que los veridim otra vez, repito una última vez antes de este término, los principales vasos sanguíneos, tienen que estar, tienen que estar viendo el espacio aéreo superior del utensilio, o sea, tienen que estar encima del utensilio que van a recibir la sangre. Viene la Gemara y pregunta, tiene la siguiente duda. Vaemine Rabasí me Rabbi Yohanan. Hayame kabel benifhatu shule mizrak. Achelo igia dam la avir mao. Avir shen sofo lanuach que munach dame o lo que munach dame. Escuchen bien ese tema que la Gemara empieza a analizar. Le preguntó Rabasí a Rabbi Yohanan la siguiente duda. ¿Qué pasa si se colocó el utensilio bajo las venas esas para recibir la sangre? Y, escuchen bien lo que pasó, se rompió la superficie del utensilio, la parte de abajo del utensilio, ¿sí? Lo que sostiene la sangre, que no se caiga. Se rompió la parte inferior del utensilio, la superficie, creo que es así. Y esto pasó, ¿sí? Cuando la sangre, o sea, fue en temas de microsegundos, cuando la sangre todavía ya había salido del animal y estaba en donde estaba cayendo hacia abajo, pero todavía no había entrado al espacio aéreo del utensilio, sino estaba en el espacio aéreo superior, arriba. Y ahí fue cuando se rompió la parte de abajo, la base del utensilio. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa sangre? Por un lado podemos decir, mira, esta sangre que entró al espacio aéreo superior del utensilio no está destinado a descansar en el utensilio. ¿Por qué? Porque porque la tapa está rota, entonces no va a descansar allá. Entonces podemos decir que no se considera que entró al utensilio. O por otro lado podemos decir que ya que va a pasar por el utensilio, si hubiese la tapa, sí se considera. ¿Que munach dami o lo que munach dami? Esa es la duda de Rabasí que le hizo a Rabbi Yohanan. Repito, una persona que está recibiendo la sangre en un utensilio, la sangre cayó, está en el espacio aéreo superior al utensilio, no en el espacio aéreo del utensilio, sino superior, y se rompe la base, la tapa de abajo del utensilio, de tal forma que no está destinada esta sangre a descansar, o sea, a reposarse en el utensilio. La pregunta es si se considera esta sangre que ya está en el utensilio o no. ¿Está clara la duda? Está clara la duda. Amarle, así le preguntó Rabasí a Rabbi Yohanan. Amarle tenitúa. Javit shemunachat tachat hazinuk, מים שבתוכה ושבחוצה לה פסולים, ואם צירף פיה לזינוק, מים שבתוכה פסולים, ושבחוצה לה כשרים. Ok. Sigamos leyendo, ahorita explico. Haimai. Baimine, avishen sofolanuach, bekapashatle, avishen sofolanuach. Tartika baimine. Intim tselomar, avishen sofolanuach, lav kemonach dame, avishen sofolanuach mai. Ok. Ok. Viene Rabbi Yohanan y le dice, mira, tengo una solución para tu duda de una baraita. Y fíjense bien aquí la historia de la baraita. Aquí hay una imagen para que sea más fácil. Ahí la baraita está hablando sobre la llenada de agua para mezclarlo con las cenizas de la paraduma, ¿sí? Importante aclarar esto. Cuando uno tiene que ser aguas de manantial y es necesario que, escuchen bien esto,
que cuando uno agarra esos utensilios con esa agua de manantial con un utensilio, es necesario que llegue al utensilio con intención mehatat, con intención de que la vas a usar para Adumá, ¿sí? Y todo esto se tiene que hacer mientras que está en su estado natural, o sea, en su estado de fluir. O sea, una vez ya se llenó el utensilio, ya el agua no está fluyendo más. O sea, ahorita dices, leshem hatat no sirve. Todo lo que decimos que sirve tiene que ser leshem hatat. ¿Cuándo? Mientras que está en su estado natural en su estado de aguas de manantial de fluido. ¿Sí? Ok, perfecto. O sea, la Baraita nos está hablando de este caso. Y nos dice lo siguiente, aquí está la imagen. Una jarra. ¿Ven aquí la jarra? Aquí está la jarra. ¿Sí? Aquí está esta jarra. Que está abajo de un chorro. Ven por aquí ven agua de manantial. Esto es un chorro, esto se llama chorro. ¿Sí? Kiluah. Zinuk. ¿Sí? Las aguas, dice la Baraita, que se encuentran dentro del espacio aéreo de la jarra, ¿sí? O, mejor dicho, o igualmente también las aguas que se encuentran en el espacio aéreo superior, que son estas dos rayas de acá, ¿sí? Espacio aéreo superior, o sea, el mismo espacio arriba, no dentro, sino superior al espacio aéreo de la jarra, mejor dicho, aquí, las aguas que ya entraron a esta parte, ¿sí? Son inválidas para usarlas para mehatat si no tuviste lishma. Si no tuviste lishma. ¿Por qué? Bueno, ya van a llegar por qué. Ahorita, estamos hablando, aclaro un poquito más. Estamos hablando en un caso que la jarra no fue colocada aquí con intención de colocar para recibir aguas para mehatat. Entonces no fue lishma. Entonces por eso las aguas que están dentro del espacio aéreo de la jarra o en el espacio aéreo superior a la jarra no son válidas para qué? Para mehatat. Sigue diciendo la Baraita, ve'im tziref, si vino después y acercó la jarra, la boca de la jarra, ¿sí? Al lugar en donde empieza ¿qué? El chorro. Fíjense que aquí el chorro es interesante. Hay como un pipe aquí, hay como, no va directo de acá para acá, sino ahí, ¿sí? Entonces cuando viene él y acerca esta jarra acá, ¿qué pasa? La jarra se encuentra acá. De tal forma que sale directo a la jarra, sí, a la jarra que está colocando, pero hay una partecita aquí que todavía no ha entrado a la jarra, que lo pone aquí, lo pone aquí. La mitad de la jarra está aquí abajo y la otra mitad aquí. Y cae directo, ese es el caso, ¿sí? Entonces, si Tziref, Pía, si acercó la jarra a donde sale el chorro, ahí las aguas que están dentro de la jarra, las aguas que ya están dentro del espacio aéreo de la jarra, están que inválidas. Y por otro lado, las aguas que están fuera, ¿qué significa fuera? Aquí, a pesar que están en el espacio superior, si pones aquí la jarra, estas aguas de aquí están en el espacio superior a la jarra. Entonces, la que ya entró dentro del espacio aéreo de la jarra, inválida. Y las que están encima, ¿están qué? En ese caso están qué? Están kasher. Así nos dice la Baraita. Entonces viene Rabbi Yohanan y le dice a Rabasí, bueno, del primer caso de la Baraita, ¿sí? ¿Qué vemos aquí el primer caso? Cuando la jarra no está aquí, sino aquí. Este es el primer caso. ¿Qué dijo la Baraita? Que no solamente el agua que está en el espacio aéreo del utensilio, sino también el agua que está en el espacio aéreo de ¿dónde? Arriba, en el espacio aéreo superior al utensilio. Decimos que es como si fuese que ya no puedes ahorita pensar sobre el Shem Hatat. ¿Por qué? Porque es como si fuese que ya entraron al recipiente, a la jarra. Dice la Gemara, vemos que algo que está en el espacio superior al espacio aéreo de un utensilio es como si fuese que está ya dentro. Entonces, si es aquí, también el caso nuestro, la sangre que está cayendo y todavía está en la parte superior, en el espacio aéreo superior al utensilio, y está roto, si decimos que es como si fuese decimos que es como si fuese que ya está en el utensilio y por lo tanto va a estar kasher, válido. ¿Sí? Dice la Gemara, no, pero ¿qué pruebas es? No son pruebas. Mi duda es cuando no tiene tapita abajo. Cuando no tiene superficie. Me estás trayendo prueba de este caso que sí hay tapa y sofó la nuaj. Aquí sí va a descansar al final ese agua. Entonces no puedes traer prueba de allá. Entonces no entiendo qué me estás trayendo prueba. Dice no te voy a explicar por qué Rabbi Yohanan trajo esta prueba. Porque realmente Rabasí tuvo dos preguntas. Una es,
En general, cuando una es la que mencionamos antes, cuando en Sofolanuach, cuando no está destinada a descansar. Si es como parte, si es como si fuese que está en el utensilio y por ende kasher o no. Y también si decimos que no, ¿qué pasaría en un caso que se lo marque? ¿Qué pasa en el caso que Sofolanuach? Entonces, sobre esa segunda respuesta fue la que respondió esta. O sea, en el caso, o sea, la primera duda es cuando no hay tapa. La primera duda de Rabasí, en el caso de la sangre, es cuando no hay tapa. Que si se considera que parte del cli o no. Y también si decimos que no, porque no hay tapa, ¿qué pasa en el caso que sí hay tapa? ¿Sí? Esa es la segunda duda, que no la mencioné antes, pero ahí está metida. Y sobre esa segunda duda, viene Rabbi Yohanan y dice, no. Cuando hay tapa, te traigo una prueba que también lo que está arriba, si hay tapa abajo, sí se considera como si fuese parte del keli. Muy bien, del utensilio. Seguimos, Rabotai. Rabbi Yosef matne haji. Rab Kahana matne havit baimina upashatla havit. Rabba matni havit baimina upashatla mizrak. Y atamode bemizrak sheyefsharlo belozinuk. Ok, ahorita la Gemara nos trae 3 versiones de cómo fue el diálogo anterior entre Rabasí y Rabbi Yohanan, que Rabasí le hizo la pregunta a Rabbi Yohanan y Rabbi Yohanan respondió. Entonces, todo lo que explicamos hasta ahorita lo dice, esa es la versión de Rabbi Yosef, dice la Gemara, que otra vez, que la duda de Rabasí fue respecto a sangre, cuando está encima del mizrak, que el mizrak es el utensilio que se usa para recibir la sangre, y Rabbi Yohanan le solucionó la duda, y explicamos cómo, le solucionó la duda de que del caso de Havit con Mehatat, ¿sí? O sea, que la duda fue Dam con Mizrak y le solucionó la duda de dónde, de Mehatat con Havit. Rav Kahana, sin embargo, tiene una versión diferente. Dice que realmente la duda de Rabasí fue para Havit de Mehatat. Fue ese caso mamash, ¿sí? Y le solucionó Rabbi Yohanan su duda de una baraita que habla de Havit, Mehatat, en ese mismo caso. Tercera versión es de Rabbah. Rabbah dice que en verdad la duda de Rabasí era sobre Havit, ¿sí? ¿Qué pasa con las aguas de Mehatat, como explicamos? ¿Sí? O sea que la duda, según esta, es como Rav Kahana, como la anterior. No fue sobre Dam y Mizrak, sino fue sobre Havit y Mehatat. Y le solucionó Rabbi Yohanan de qué? De Mizrak, de Dam con Mizrak. ¿Cómo le solucionó Dam con Mizrak? Es de la siguiente forma. Le dijo Rabbi Yohanan, según esta versión, fue la siguiente, lo que le solucionó de la siguiente forma. Le dijo Rabbi Yohanan Rabasí, tú no estás de acuerdo que una sangre que cayó del cuello del animal al Mizrak, que no puede caer al utensilio sin ningún chorro, siempre tiene que caer un poquito, ¿sí? La rojab, ¿sí? Un segundito. Siempre tiene que haber un chorro. ¿Sí? Cuando viene con presión algo, siempre no entra directo, hay un chorro en el aire, ¿sí? Entonces sale que la sangre nunca llega directo al utensilio del toro, ¿sí? También lo más que uno pegue las venas ahí al lado, siempre va a haber una parte, no va a entrar directo, sino va a ser como va a venir con presión, va a ser ¿sí? No va a ir directo, ¿sí? Y va a pasar por arriba. Y aún así decimos que está todo bien. Al corjar vemos que cuando está la sangre encima del utensilio y va a descansar eventualmente, se considera como si fuese que está parte del utensilio. Y se considera que es minhapar, se considera que es directamente. Entonces, si es aquí, también podemos decir lo mismo. Esa es la tercera versión. Ok. Seguimos, Rabotai, ¿sí? Tnan hatam. Natan yado o raglo o ale yerakot que de sheyavru maim lehavit. Pesulim. Ale kanim vale gozim כשרה. זה הכלל. דבר המקבל טומאה פסולים. דבר שאינו מקבל טומאה כשרים. מינן אמילה, דאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי ברבא, אמר קרא אך מעיין ובור מקווה מים, יהיה טהור, הווייתם על ידי טהרה תהא. Ok. Sigamos leyendo, te explico. Amar Rabbi Haya, Amar Rabbi Yohanan, זאת אומרת, תעביר כלי ככלי דמה. אמר לרבי זרע רבי חייא ברבא, ודילמה שוטט, בשוטט, אמר לה, תרדה, כדי שיעברו מים לחבית תנן. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, מעדותו של רבי צדוק נשאלת משנה זו. דתנן העיד רבי צדוק על הזוחלים שכלחם בעלי גוזים שהם כשרים, זה היה מעשה באוהליה, ובא מעשה לפני חכמים בלשכת הגזית, והכשירו. אוקיי. La Gemara trae una Mishnah en Masejet Pará. Nos trae una Mishnah en Masejet Pará para poder aprender de ella, adelanto un poquito, para poder aprender de ella sobre el tema del espacio aéreo que está sobre el utensilio, ¿sí? La Mishnah Masejet Pará, Perek Vav, Mishnah Daled, dice lo siguiente.
¿Qué pasa? Aquí hay otra imagen para que sea más fácil. Aguas de manantiales que estaban bajando una montaña inclinada hacia abajo. Sí. Aquí está. ¿Ven este caso? Aquí hay una montaña. Una montaña. Y aquí están las aguas fluyendo, corriendo de la montaña. Y abajo de la montaña coloca ¿qué? Una jarra, un barril, un barrilcito, para que se llene de esas aguas. Y lo coloca con intención de ¿qué? De mehatat. ¿Sí? Pero el problema es que si él pone la jarra aquí, si la deja donde está y no coloca no sé cómo se llama en español a esto, pero no coloca este canalcito, el agua nunca va a llegar a la jarra. Si lo coloca aquí, tampoco va a llegar a la jarra. Entonces, ¿qué hace él? Coloca como un canal. Aquí está, mamash, un canal. Hace un canal. Lo hace él. Dice la baraita, otra vez, aquí es con intención de mehatat, por eso por ese lado no hay ningún problema. El problema que vamos a ver es el canal. Al poner este canal, ¿qué pasa? Las aguas, en vez de caer por aquí abajo, simplemente van por el canal y ahí, ¿qué pasa? Suben un poquito en el aire, ¿ven? Aquí sube un poquito. Y después va ¿para dónde? Para la jarra. Perfecto, ahorita. Dice la baraita, si el canal lo hace a través de su mano, o a través de su propio pie, o de otra persona, de un pie, o de hojas de verduras comestibles, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo es con intención de hatat, no hay que repetirlo eso. Todo es con intención de hatat, no hace falta, eso es obvio, porque si no, no va a ser kasher bichlal, ¿no? Aquí nos estamos enfocando en el canal ¿sí? Entonces no hablemos del otro tema de intención de hatat. Dice la vareta, repito, si está hecho si ese canal fue a través de su mano, o a través de su pie, o el pie de un humano, ¿sí? O a través de hojas de verduras comestibles, lechuga, por decir, ¿sí? Las aguas que entran aquí son pasul. ¿Por qué pasul? Como vamos a ver más adelante, aprendemos del pasuk que las aguas de mehatat son kesherim únicamente si llegaron al utensilio, si la última etapa, que es la que bota el agua antes, la que causa que entre el agua al utensilio, fue hecho con algo que no me cabe el tumá. Y la mano de la persona me cabe el tumá, el pie me cabe el tumá, y la comida, cuando es apta para ser comestible, me cabe el tumá, recibe tumá. Por lo tanto, pasul. Sin embargo, si este canal se hizo con hojas de caña u hojas de nueces, que no son aptas, no son comestibles, no son mekabel tumá, permitido, que será, el agua está perfecto. La regla es, tabara mekabel tumá, si recibe tumá pasul, para hacerlo como canal, y no mekabel tumá, kasher. Así nos dice la Mishnah en Masejet Para. Y la Gemara analiza cuál es la fuente para esto. Dice Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi Barabá, te lo aprendemos del pasuk en Baikra 11:36. Ahí dice, Achma yanukbor mikve maim ihiyetaor. Ihiye lo aprendemos a Vayatam. Su creación debe ser a través de algo tahor, de algo que no recibe tuma. ¿Sí? Viene Rabbi Haya en nombre de Rabbi Yohanan y deduce de esta Mishnah lo siguiente. De aquí aprendemos, que esto es lo que tiene que ver con nosotros. De aquí aprendemos que avir kli, que el espacio aéreo superior al utensilio, ¿cuál es ese? El que está aquí. El espacio aéreo del utensilio es dentro de la jarra. El espacio aéreo del utensilio superior es lo que está en estas dos rayas. O sea, el agua aquí antes de caer. Cuando se desconecta de esto, del canal, y entra, hay como 1 centímetro aquí de ¿qué? De espacio aéreo sobre él, por encima del utensilio. Dice Rabbi Haya en nombre de Rabbi Yohanan, de aquí aprendemos que el espacio aéreo superior al utensilio, se considera como si fuese dentro del utensilio. ¿Por qué? Porque las aguas vienen ¿sí? Les voy a explicar por qué. Porque si no se hubiese considerado esto dentro del utensilio, esta parte que ya está dentro del utensilio, no entiendo la Mishnah anterior. Otra vez, ¿qué digo la Mishnah anterior? Que esto está kasher o no kasher depende de si es mekabel tumá o no mekabel tumá. Pero toda esta alajá de mekabel tumá o no mekabel tumá es únicamente la última fase que trae el agua al utensilio. Pero un segundo, aquí está. Esta parte no hay nada. Aquí no hay nada mekabel tumá. En esta parte que está el espacio aéreo de arriba, no hay nada que mekabel tumá. Entonces aquí está la última parte que lo trae es el aire. Y el aire no mekabel tumá. Entonces, ¿por qué si esto es mekabel tumá va a ser un problema?
Vemos que el espacio aéreo superior a la jarra es como si fuese considerada que está allá adentro y efectivamente el último paso antes que es esta canaleta y por eso depende si es Mekabel Tuma o no Mekabel Tuma, como dijimos antes. Muy bien, Rabotay. Le dice Rabbi Zera a Rabbi Jehá Barabá, pero un segundo, ¿quién te dijo? Puede ser que efectivamente no hay prueba, porque ¿quién te dijo que el caso es cuando el agua está viniendo, corriendo muy fuerte, de tal forma que cuando sale esta canaleta, brinca para arriba un poquito y está en el espacio aéreo? Puede ser que va un poco lento, y literal cuando se sale de aquí, va directo ¿para dónde? Para el utensilio. Entonces no hay prueba que el espacio aéreo es superior. Puede ser que el espacio aéreo superior no es considerado como parte del utensilio, y la razón por la cual aquí si es Mekabel Tuma es un problema, es porque como va lento, puede ser que está yendo lenta el agua y va directo al utensilio. Dice la no, porque la Mishnah dice que de Ya'abru Maim, y el lenguaje Ya'abru es cuando hay chorro. Entonces, por eso sí tenemos prueba. Otra cosa que dice Rabbi Jehá Barabá en nombre de Rabbi Yohanan es que esta Mishnah, la fuente de esta Mishnah es el testimonio de Rabbi Tzadok, ¿sí? Que está traído en Masejet Eduyot, que ahí Rabbi Tzadok dio un testimonio sobre aguas de manantial, de agua corriendo, de manantial, manantial de agua corriendo, ¿sí? Que están fluyendo, ¿sí? Que las puso en hojas de gozim de nueces, son kesherim. O sea, si eso fue el canal. Y eso fue la historia en un lugar llamado Alayá. Y efectivamente vino esa historia enfrente de Jajamim Nishkat Akazit, en Sanedrín, en la gran corte, y permitieron. Entonces, la fuente de la Mishnah que mencionamos en Masejet Pará es básicamente el testimonio de Rabbi Tzadok. Ok, Rabotai, seguimos. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi. הצורם אוזן הפר, ואחר כך קיבל דמו פסול שנאמר, ולקח מדם הפר, פר שהיה כבר. אשכחן קודשי קודשים, קודשים קלים מנהלן אמר רבא, תניא, שא תמים זכר בן שנה, שיהיה תמים ובן שנה בשעת שחיטה. בקבלה, בהולכה וזריקה מן העין תמוד לומר, יהיה, כל הוויותיו לא יהיו, אלא תם ובן שנה. Dice Rabbi Zera en nombre de Rebbi lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona, escuchen este caso, que corta la oreja, ¿sí?, de un toro, de un animal, antes de la shejitá que le van a hacer como corbán. Corta la oreja, no antes, mejilá. Un corbán que le hacen shejitá. Después de la shejitá, de inmediato después de la shejitá, de inmediato, ¿qué viene después de la shejitá normalmente? Kabbalah. Pero antes de Kabbalah, después de shejitá, justo entre la shejitá y la Kabbalah, le corta la oreja al toro. Y de inmediato, rápido, reciben ¿qué? La sangre. Y la sangre entera está ahí, todo perfecto. ¿Kasher o no kasher? Pasul. ¿Por qué pasul? Ojo, la shejitá se le hizo cuando estaba completo, no tenía ningún defecto, nada. No está pasul. ¿Por qué? Porque el pasul dice 4.5, Vaikra 4.5. De la caja Cohen mi Mashiach. Mi dam hapar debe agarrar sangre, o sea, la Kabbalah. Tiene que ser recibida la sangre del mismo toro que había al principio, del mismo animal. ¿Sí? Del mismito. Y entonces, ¿qué pasa? Si ya se le cortó la oreja, ya no es el mismo. Porque antes estaba completo y ahorita no está completo. No es el mismo. Entonces, pasul. Dice la bueno, muy bonito. Este pasul que está hablando en Koche Kodashim. ¿Cuál es la fuente para esta misma alajá que aplica también en Kodashim Kalim? Porque el pasul que se está hablando en Koche Kodashim, dice Raba, te voy a explicar, no lo aprendemos. Hay una baraita que dice lo siguiente respecto a Korban Pesach. Korban Pesach, ¿qué es? Kodashim Kalim, ¿sí? Está escrito en Shemot 12.5 lo siguiente. Un Korban Pesach debe ser, el pasuk de así dice, Se Tamim Zahar Ben Shana. Un Se es el tipo de animal. Tamim, que es Tamim. Tam, que es Tam, completo, sin defectos. Zahar, macho. Y Ben Shana, en su primer año. ¿Sí? De aquí aprendemos que el Se para Korban Pesach debe ser Tamim, o sea, sin el momento de la shejitá, tiene que ser tamim sin defecto y en su primer año, ¿sí? Bueno, pero eso está hablando respecto a la shejitá. ¿Cómo sabemos que el momento de la shejitá tiene que ser así? ¿Cómo sabemos que en el resto de los servicios, Kabbalah, que es recepción de la sangre, olajá, transportar la sangre al mizbeach, y zerika, tirarla, salpicarla al mizbeach, cómo sabemos que también tiene que estar el se en estas situaciones tamim ben shana? Dice, no, porque está escrito en el pasuk en la continuación. Y es kola vayotav, todos los servicios que a través de ellos se vuelve el korban kasher, todos esos servicios tienen que ser como en esa misma situación, que sea tam y ben shana. Así nos dice la baraita. ¿Sí?
de aquí aprendemos que tiene que ser tam. Una de las cosas no puede tener ningún defecto. No solamente en la shejitá, sino también en el resto de los servicios, entre ellos que Kabbalah. Entonces tenemos una fuente. Entonces el primer paso que teníamos, Bindam Apar, es para Koche Kodashim, y aquí tenemos una fuente que se aprende en Korban Pesach, que Korban Pesach es Kodashim Kali. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente: Eiti ve'abaye, Rabbi Yoshua Omer kolas debachim sheba Torah, shenishtayer mehem kazait basar o kezait chelef zorek et adam, targuma a ben shana. ומקמידי די בשעת שחיטה בין שנה בשעת הולכה וזריקה בין שתיים, אמר רבא זאת אומרת, שעות פוסלות בקודשים. Escuchen bien. La Gemara intenta preguntar, o mejor dicho, Abaye intenta preguntar de una segunda baraita. En la segunda baraita, sobre lo que dijimos antes. En esta baraita que Abaye trae, escuchen bien, Rabbi Yoshua dice lo siguiente: todos los debajim de la Torah que después de la shejitá se perdió la carne o se impurificó, se le hizo shejitá y después se perdió el corbán. Se confundió, se perdió, se tiró o se impurificó. Y quedó por lo menos que algo, quedó un kazait, una cantidad como una aceituna, como un olivo. Si quedó un kazait de carne o un kazait de cebo, se puede proceder a hacer la zerika y el corbán está kasher. Se impurificó todo, se perdió todo, pero quedó un kazait de carne, un kazait de cebo. Si quedó esto, se hizo la shejitá. Otra vez, el caso es, se hizo la shejitá y después de la shejitá se perdió la carne toda o casi toda, o se impurificó casi toda, pero si quedó kazait carne, puedes seguir con los próximos servicios, entre ellos, ¿qué? Zerika, ¿sí? Y el corbán queda kasher. Vemos, escuchen bien, que cuando se pierde todo el corbán y queda solamente que un kazait, ¿eso es un defecto o no es un defecto? Es el defecto más grande que hay. Es el defecto más grande que hay. Todo el corbán se fue. Se perdió todo el corbán. No existe un defecto más grande que ese. ¿Sí? Y aún así está escrito que si queda un kazait muy defectuoso, porque el 99% del animal se perdió o se impurificó, está kasher. Entonces, si es así, tenemos que obligatoriamente, pregunta en contra de lo que dijimos antes, que antes aparentemente dijimos que tiene que ser tamim, que si no tiene, no nada más la shejitá, sino el resto de los servicios, entre ellos también zerika, tiene que ser que sin ningún defecto, como aquí vemos que así dice la Gemara, tenemos que decir que la baraita primera, que dijimos que el corbán tiene que ser no nada más en la shejitá, sino también el resto de los servicios, tiene que ser que, dijimos dos cosas, tamim y ben shana, aplica para todos los servicios. Si ya hemos entendido esta manera, tenemos que explicar que en realidad no es necesario todo lo que decimos que aplica para todos los servicios respecto a la segunda condición, Ben Shana, que tiene que estar dentro del primer año. Pero respecto a Tamim, no es necesario que el resto de los servicios tengan Tamim. ¿Sí? Entonces, si es así, Rabotai, no tenemos ninguna fuente para enseñarnos que con Hashim Kalim necesita que sea que Tamim. ¿Sí? Pero realmente no necesitamos un pasuk, porque si la Torah ya nos enseña esto en Koche Kodashim, que para eso tenemos un pasuk, sí, podemos aprender que esto también aplica en Kodashim Kalim. Pero de todas maneras no hay fuente de esta baraita directa. Pero todavía la Gemara pregunta un segundo, ¿qué acabamos de decir? Que de la misma manera que tiene que ser Ben Shana en la shejitá, ¿qué es lo que la baraita me viene a enseñar la primera? Según esta respuesta que acabamos de decir, pues después la pregunta que hicimos de la segunda, la primera baraita nos viene a enseñar que de la misma manera que tiene que ser Ben Shana en la shejitá, también tiene que ser Ben Shana ¿qué? En el resto de los servicios. ¿Qué hubiese pensado que cambia de edad entre un servicio y otro el mismo día? ¿Cómo es la cosa? Dice Rabba, sí, de aquí podemos aprender que el año de los animales para temas de Corbán cambian no cuando acaba el día, sino por hora. O sea, si nació a las 2 de la tarde, ¿cuándo cumple un año? Las 2 de la tarde del próximo año. Entonces, si se hizo la shejitá a las 1:55 y después se hizo la zerika a las 2:05, ya tiene más de... Ya pasó el año. Exactamente. Seguimos. Vamos a tratar de hacer un daf y medio. ¿Sí? Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Elazar. Hi bifnim veraglea bachutz. Hatach ve'achar kach shachat keshera. Shachat ve'achar kach hatach pesula. חתך ואחר כך שחט כשרה, בעלמום כמקריב. אלא אימה חתך ואחר כך קיבל כשרה. קיבל ואחר כך חתך, פסולה. חתך ואחר כך קיבל כשרה, ואמר רבי זרע, צורם אוזן בבחור, ואחר כך קיבל דמו, פסול שנאמר ולקח מדם הפר, פר שהיה כמר. אמר רב חסדא, אמר רב אימי, חותך בעבר עד שמגיע לעצם. קיבל ואחר כך חתך, פסולה. שמעת מיניה, דם המעולה באיברים דם הוא, דילה משום שמנונית. שמעת מיניה, בשר קודשים קלים שיצא לפני זריקת דם פסול, דילמה בקודשי קודשים. Ok, escuchen bien.
es sencillo, pero para que no nos confundamos, vamos a hacerlo rápido. Dice Rabbi Ami en nombre de Rabbi Elazar, ¿sí? Escuchen el caso. No está claro, la Gemara va a preguntar, pero voy a decir ahorita el caso como está escrito acá. Un animal, que el animal como tal, la mayoría del animal, o sea, el cuerpo del animal, llamémoslo así, estaba dentro de la bazara. Dentro de la bazara. Y las patas del animal, las traseras, digamos, estaban afuera de la bazara. O sea, todo el cuerpo estaba dentro y las patas estaban ¿dónde? Afuera. Dice Rabbi Ami en nombre de Rabbi Elazar, o sea, Rabbi Elazar, que si corta las patas primero y después le hace shejitá al animal, kasher. Y si, ese es el primer caso. Segundo caso, si primero le hace shejitá al animal y después corta las patas, pasul. Pero otra manera no entiendo. Si primero corta las patas y después hace shejitá, ¿cómo va a estar kasher el animal? Es balmum, tiene un defecto, le cortó las patas. Se las cortó completamente. Dice la hermana, no tenemos que corregir acá. Rabbi Ami en nombre de Rabbi Elazar se refiere a decir lo siguiente. Primero hizo shejitá. Si después de la shejitá cortó las patas y después recibió la sangre, o sea que cortó las patas entre la shejitá y la recepción de la sangre, ahí está kasher. Pero si primero recibió esa shejitá, después recibió la sangre, o sea que primero recibió la sangre y después cortó las patas, ahí está ¿qué? Ahí está pasul. ¿Sí? O sea que según esto, la shejitá como tal, sí se hizo cuando el animal estaba, en ambos casos se hizo cuando estaba completo. Se repito, según esta corrección es, la shejitá se hizo cuando estaba completo en ambos casos. Solo que el primer caso es que hizo shejitá, después cortó las patas y después recibió la sangre. Y ahí está kasher. Segundo caso es, shejitá, recibió la sangre y después cortó las patas, ahí está pasul. Pregúntale, hermana, no me cuadra tampoco esto. Si primero hizo shejitá, después cortó las patas y después recibió la sangre, ¿cómo puede ser kasher? Si Rabbi Zera dijo, como mencionamos antes, que si se corta la oreja del bejor, ¿sí? Después de la shejitá, o sea, antes de la recepción de la sangre, ¿sí? Y después recibe la sangre, o sea, shejitá corta la oreja del corbán y después recibe la sangre, está pasul, porque aprendemos del pasul que la caja midam hapar, que de aquí aprendemos que tiene que la recepción, la caja dam, o sea, de la caja midam, que es kabbalat dam, tiene que hacerse del mismo par como estaba antes. Entonces hiciste antes una, entre la shejitá y de la shejitá y la kabbalah, hiciste un defecto, no sirve. O sea, como tú me dices que si primero hizo shejitá, después cortó las patas, después hizo recepción de la sangre, está kasher. Dice Rav Hasda en nombre de Abimi, en verdad, te voy a explicar. No nos referimos aquí que cortó las patas completamente. Y explico, cuando el animal se vuelve defectuoso cuando corta las patas, no cuando cortas la piel, sino cuando cortas el hueso de las patas también. Aquí el caso es, dice Rav Hasda en nombre de Abimi, cuando no cortó las patas completamente, o sea, no cortó el hueso, sino cortó ¿qué? El miembro alrededor del hueso, toda la carne la cortó. Pero hasta que llegó al hueso. Cuando llegó al hueso ya no cortó ¿qué? El hueso, no cortó el hueso. En este caso no se convierte el animal en defectuoso, pero la sangre que están en las patas, ¿sí? Ya no puede subir al cuerpo. ¿Por qué? Porque está cortado ya. Sí, está cortado toda la sangre que está en la pata ya no puede subir al cuerpo e invalidar el resto de la sangre. ¿Sí? Entonces viene, sigue Rabbi Ami o Rabbi Elazar, dice en este caso, ¿sí? O mejor dicho, seguimos explicando. Si recibe la sangre, nos siguió, ese es el caso entonces, ¿sí? Otra vez, ¿cuándo? Repito, ¿cuándo? Cuando cortó las patas, pero no cortó completas, cortó la carne de la pata alrededor, ¿sí? Y no el hueso, por eso no es balmum, y ya que la sangre no sube para arriba, ya no invalida el resto de la sangre de él, no invalida el resto de la sangre del cuerpo, está kasher. Rabbi Ami, en nombre de Rabbi Elazar, nos siguió diciendo que si primero, o sea, shejitá, después, en el segundo caso, shejitá, kabbalah, y después cortó las patas, ahí va a estar ¿qué? Pasul. Pero dijimos que cortar las patas no es cortar las patas completas, supongo que va a estar pasul. Dice, ahora te voy a explicar. Aparentemente, la razón es porque la sangre, cuando primero, otra vez, ¿qué hizo primero? Shejitá, después hizo kabbalah, y después ¿qué? Y después cortó las patas. Aparentemente el caso es porque la sangre de las patas, ¿sí? Subió y se mezcló con él, como no estaban cortadas antes de la Kabbalah. Entonces la Kabbalah que recibió fue parte también de ¿qué? De la sangre de las patas, que estaban en las patas, que después subieron al cuello y salió por allá, ¿sí? Y esas patas estaban ¿dónde? Fuera de la Azara.
Entonces se invalidó. Dice la, aparentemente vemos de aquí que también sangre que está muvla, que es muvla, escondido, absorbido en los miembros, se considera sangre. Porque si hubiésemos dicho que no se considera sangre, pues qué me importa a mí que había sangre en las patas que estaba fuera de la azara si no se considera sangre, porque está muvla de barim. El hecho que está muvla de barim no se considera sangre. El hecho que decimos que sí es posel aparentemente aquí, que es ¿por qué? Porque la sangre esa que está en las patas sube y sale y se mezcla y fuera de la azara se mezcla con eso. Vemos que también lo que está muvla de barim se considera sangre. Sin embargo, dice la hermana, no hay prueba. Puede ser que en realidad la sangre que está muvla de barim no se considera sangre. ¿Sí? Y así es la jamosa muvla de barim, se puede comer. No únicamente cuando parish, pero bueno, no vamos a entrar ahorita en eso. Y la razón por la cual Rabbi Ami invalidó el corban en este caso puede ser porque por la grasa que está en la pata, ¿sí? Que se puede comer y se considera esa grasa que, no el sebo, la grasa que está en la pata, que se considera como carne, que eso es como yotze, eso salió de la azara. ¿Cómo llegó eso? No, porque la sangre cuando va no se considera sangre, entonces no invalida cuando se mezcla con la otra sangre, pero cuando la sangre pasa, lleva con ella también grasa de la pata, que estaba esa grasa en donde fuera, entonces yotze, está por yotze. Dice la Gemara, significa si es así, según esta explicación podemos aparentemente deducir que carne de Kodashim Kalim que sale fuera de la Azara antes de la Zerika está pasul, porque esa es la razón que vamos a decir que aquí está pasul. Dice no, puede ser que aquí no hay prueba porque aquí puede ser que Kodashim, que es más sagrado, pero Kodashim Kalim no tenemos prueba. Ok. Seguimos la Potaitan Urabanan Koche Kodashim Shahitatan Batzafon Vekimul Daman Vechlet Shalai Batzafon Amad Badalon Veoshit Yadol Batzafon Veshahat Shahitato Keshera Kibel Kabbalato Pesula Hichnis Rosho Verubo Keilu Nichnas Kulo Pirkesa Viatzta Ledarom Hazdra Keshera Kodashim Kalim Shahitatam Bifnim Vekimbul Daman Bichle Sharetz Bifnim Bichle Sharet Bifnim Amad Bachutz Vichnis Yadol Ifnim Veshahat Shahitato Keshera Kibel Kabbalato Pesula Hichnis Rosho Verubo Keilu no Nichnas פרקסה ויצתה לחוץ וחזרה פסולה, שמאמיני בעשרה קודשים קלים שיצא לפני זריקת דמים, פסולים. דילמה בעליה ויותר את הכבד ושתי כליות. אוקיי. La hermanita trae ahorita una varita para analizar este último punto que trajimos, que cuando sale Kodashim Kalim fuera de la Azara, antes de la Kabbalah. Perdón, antes de la Mejila, no antes de la Kabbalah, antes de la Zerika, todo lo que estamos hablando antes de la Zerika. Ok. Dice la varita lo siguiente: Koche Kodashim, los animales, los corbanos más sagrados, ¿sí? ¿Dónde hay que hacer la shejitá? En el norte de la Azara. Sí, ya lo habíamos visto eso anteriormente. ¿Dónde hay que hacer la Kabbalah? En un klisharet, utensilio sagrado, también en el norte, Batzafón. Ok. ¿Qué pasa? O sea, que eso es lo que tiene que hacerse en el norte. Dice la varita. Estamos hablando de Koche Kodashim. Repito, Koche Kodashim Shehita en el Tzafón, Kabbalah en un Klisharet en el Tzafón. ¿Qué pasa si el Cohen se para en el sur de la Azara? No en el Tzafón, en el sur. Pero extiende sus manos para hacer la Shehita y su mano sale que está en ¿dónde? En el norte. Y hace la Shehita. La Shehita es válida. A pesar que él estaba parado en el sur, pero extendió su mano y la Shehita como tal se hizo en el norte, caché. ¿Qué pasa si se recibió la sangre también que el Cohen estaba en el sur y extendió sus manos para recibir al norte? Ahí está Pasul, la Kabbalah. La Kabbalah está Pesula. Más adelante vamos a ver en la Gemara, Tafemhet, mucho más adelante, ¿sí? Que en Kodashim Kalim la Shejitá es suficiente que la Shejitá como tal se haga en el norte, por eso se extendió suficiente. A diferencia de la Kabbalah, no solamente la Kabbalah tiene, sino también el mismo Cohen tiene que estar en el norte. ¿Sí? Sigue siendo la varita. En un caso que el Cohen no solamente extendió las manos, sino metió su cuerpo metió su cabeza y la mayoría de su cuerpo al norte de la Azara y recibió la sangre, ahí es como si fuese que todo su cuerpo estaba, porque Roshó que culó, Rubó que culó, y efectivamente ahí la Kabbalah va a estar kasher. Sigue siendo la varita. ¿Qué pasa si convulsionó el animal después de la shejitá? Pirkesá es cuando se mueve el animal así, convulsiona, llamémoslo así, ¿sí? Y al convulsionar, estaba todo perfecto, se hizo en el norte todo, pero convulsionó el animal y como convulsionó y se movió y ¿qué pasó? Se fue, no al norte, sino se fue para dónde? Estaba en el norte todo, pero se fue hacia el sur. Y después volvió, kasher. ¿Sí? Ya claro, está kasher, aunque no volvió. ¿Sí? Porque se hizo de arriba, está kasher, la davka que volvió. También si no volvió, ¿sí?
no hay ningún problema si salió. Todo el psul de Yotze es únicamente cuando el corbán sale de la Azara. Aquí salió del zafón, entonces no hay ningún psul bijlal. Sí, después de la shejita. Ok. Todo esto es Koche Kodashim. ¿Sí? Ahorita, ¿qué pasa con Kodashim Kalim? Dice la Baraita en Kodashim Kalim, la shejita hay que hacerla dentro de la Azara. ¿Sí? Dentro de la Azara, eso es lo importante. Koche Kodashim en el zafón. Kabbalah en el zafón, como vimos, ya vimos sus detalles. Koche Kodashim Kalim en la Azara, dentro. ¿Sí? E igualmente la Kabbalah, ¿en dónde? En un Klisharet, dentro, en cualquier lugar de la Azara. ¿Qué pasa si estaba fuera del... el Cohen estaba fuera de la que... de la Azara, muy bien, y metió su mano dentro de la Azara e hizo la shejita? Válido, porque lo importante es que la shejita se haga dentro. Y se hizo la Kabbalah de esta forma, es que el Cohen estaba fuera y metió las manos para recibirlo dentro. Ahí no, Kabbalah Tupsula, porque la Kabbalah, como vimos, que vamos a ver más adelante en la Femjet, no es suficiente que se haga la Kabbalah como tal, la recepción como tal en el norte, en la Azara, sino se necesita que el Cohen esté adentro también. Y no solamente esto, sino también si metió el Cohen su cabeza y la mayoría de su cuerpo a la Azara, en este caso, no es como si fuese que está adentro, y la Kabbalah va a estar pasul, no decimos rubo que culo. Y en este caso, si el animal, después de la shejita, pirkesa convulsionó, ¿sí? Y se salió para afuera, ¿qué es para afuera? Para afuera de la Azara, no del norte, estamos hablando de toda la Azara. Ahí también si después volvió pesula. Porque Yotze salió de la Azara. Todo. Dice la Gemara, de aquí aprendemos que aparentemente carne Kodashim Kalim, que es la segunda parte de la varita, Kodashim Kalim, que salió de la Azara después de la Shejita, pero antes de la Zerika, se invalida. Dice la Gemara, no hay prueba, porque puede ser que esta varita, no obstante me está dando en Kodashim Kalim, pero puede ser que me está dando únicamente respecto a la aliyah, que es la cola, o yoteret akabed, que es el diafragma, o los dos riñones, que son las partes del corbán, también de Koche, que es más light, Kodashim Kalim, sí, Kodashim Kalim es más light, pero son las partes de Kodashim Kalim que van sobre el Mizbeach, que se consideran esas partes como Koche Kodashim, pero respecto al resto puede ser que no, entonces no tenemos una prueba que va a estar de Kodashim Kalim, si sale fuera de la Azara, antes de la Zerikat Tamim, va a estar Pasul. seguimos. Baemine abo de Shmuel. משמואל. היא בפנים ורגליה בחוץ מהו. אמר לכתיב והביאום לשם, עד שתהיה כולה לפנים. תלה ושחט מהו. אמר לקשרה, אמר להשתבשת, בעינן שחיטה על ירך וליקה. נתלה ושחט מהו. אמר לפסולה, אמר להשתבשת, שחיטה על ירך, ולא שוחט על ירך. נתלה וקיבל מהו. אמר לקשרה, אמר להשתבשת, אין דרך שירות בכך. תלה וקיבל מהו. אמר לפסולה, אמר להשתבשת, שחיטה על ירך ולא קבלה על ירך. אמר אביה, בקודשי קודשים כולם פסולות. בר מנתלה ושחט. בקודשים קלים כולם כשרות, בר מנתלה וקיבל. אמר רבא, מה ישנה תלה וקיבל בקודשים קלים דקשרה? דאוויר פנים כפנים דמי, קודשי קודשים נמי, אוויר צפון כצפון דמי, אלא אמר רבא בין קודשי קודשים וקודשים קלים, כשרות, בר מנתלה ושחט בקודשי קודשים, נתלה וקיבל בין קודשי קודשים ובין בקודשים קלים. Ok, escuchen bien. Le preguntó el papá de Shmuel a Shmuel, a su hijo Shmuel, ¿qué pasa si el animal, el corbán, se encuentra dentro de la azara y las patas están ¿dónde? Afuera? ¿Se puede hacerle shejitá a este corbán, a este animal o no? Otra vez, cuando el cuerpo está adentro y las patas están afuera. Le dice Shmuel a su padre, está escrito en la Torah, Vaikra 17:5, Vehevium la Shem, y de aquí aprendemos que Vehevium, tienes que traerlo a Shem, que es traerlo completo. Tiene que todo estar de qué? En la azara. Y si partes afuera, no sirve. Ok. Sigue preguntándole el papá de Shmuel. Un segundo. Sí. Sigue preguntándole el papá de Shmuel a Shmuel una serie de 4 preguntas adicionales. Escuchen bien. La primera es la siguiente. Le pregunta el papá de Shmuel a Shmuel así. ¿Qué pasa si cuelga el animal en el aire, en la azara, y le hace shejitá? O sea, que no está tocando el animal el piso. ¿Sirve o no sirve? Le dice Shmuel, kasher.
Le dice el papá, Ishtabasht, te equivocaste. Se necesita que la shejitá sea al Yerech HaMizbeach. ¿Qué es al Yerech HaMizbeach? En el piso, al lado del Mizbeach. Y cuando colocas el animal en el aire, no estás cumpliendo esta parte. Por lo tanto, está pasul en este caso. Así le corrige el padre a su hijo Shmuel. Segunda pregunta que le hace el padre. ¿Qué pasa si el shohet está en el aire? ¿Sí? El shohet está en el aire. Y en la azara, en el aire en la azara. Y le hace shejitá al animal. ¿Sirve o no sirve? Le dice Shmuel, pasul. Le dice el papá, él pensó que pasul, porque si antes lo corrigió que está pasul, pues también aquí pasul. Le dice el papá, no, te equivocaste. Solo la shejitá, o sea, el animal como tal tiene que estar al aire hamizbeach para que el shejitá se haga al aire hamizbeach. Pero el shohet puede estar, ¿qué? En el aire y está kasher en este caso. Tercera pregunta que le hace el papá a su hijo. Fíjense que todas son el papá, le hace una pregunta al hijo, el hijo le responde y el papá lo corrige. ¿Sí? Tercera pregunta de estas cuatro es, ¿qué pasa si el Cohen está en el aire de la azara? ¿Sí? Antes era el shohet puede ser quien sea, ¿sí? No solamente Cohen, por eso, ¿sí? ¿Qué pasa si el Cohen está en el aire de la azara y recibe la sangre, recepción? Que eso es nada más el Cohen puede hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Le dice Shmuel kasher. Le dice su padre, no, te equivocaste. No sirve. ¿Por qué? Porque en derech sherut bekach no es la manera adecuada y común de prestar un servicio en el Bet HaMikdash. Tiene que estar en el piso. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuarta pregunta, le pregunta el papá a su hijo. El papá de Shmuel a Shmuel le pregunta, ¿qué pasa si cuelgas al animal en el aire, después de la shejitá, y el Cohen está en el piso recibiendo la sangre? ¿Sirve o no sirve? Le dice Shmuel, pasul. Le dice, padre, te equivocaste. Solo la shejitá es la que tiene que estar en el pico. Solo la shejitá es la que tiene que hacer cuando está el animal en el piso. Y si está en el aire no sirve. Pero la kabbalá, no hay problema que el animal esté en el aire y el Cohen esté en el piso, va a estar kasher. Así dice la Gemara. Sale que el papá de Shmuel dictaminó que en estos cuatro casos, cuando hay algo en el aire, ya sea el que hace el servicio, en el caso del shohet, en el caso de la recepción de la sangre del Cohen, o el animal. Cuatro casos. ¿Sí? Así, entonces, vimos la opinión del papá de Shmuel en estos cuatro casos. Viene Abayé y discute sobre eso y dice lo siguiente, escuche bien. En Koche Kodashim, ¿sí? Todos los casos son pasul, son inválidos, menos el caso de Nitla Veshahat, menos el caso de que el shohet estaba en el aire e hizo shejitá, que ahí no va a estar pasul, sino va a estar kasher. Pero en los otros casos, entre ellos, si colgó al animal y hizo la recepción, pasul, no como el papá de Shmuel, que digo que en ese caso está kasher. Y en Kodashim Kalim, todos los casos son kasher, menos el caso de Nitla Bekibel, que es cuando el Cohen estaba en el aire, estaba colgado, o sea, en el aire, y hizo la recepción, que ahí va a estar la Kabbalah Pesula. Así opina Abaye. Viene Rabba y le pregunta a Abaye, pero un segundo, ¿cuál es la diferencia entre Talá Bekibel en Kodashim Kalim, que va a estar kasher? ¿Por qué Talá Bekibel? Él dijo que en Kodashim Kalim solo el caso que no es Nitla Bekibel, ahí es el caso que está pasul, pero Talá Bekibel, que es cuando colgó al animal y el Cohen estaba en el piso y recibió, ahí está ¿qué? Ahí está kasher. ¿Por qué en Kodashim Kalim está kasher? Si en Kodashim Kalim está kasher, o sea, Kodashim Kalim no requiere que sea norte, pero aún así requiere que sea dentro de la Azara. Entonces, si tú me permites de que Talabe Kibel en Kodashim Kalim, significa que tú opinas que el espacio de adentro de la Azara, también el espacio aéreo es como si fuese parte de la Azara. Entonces es así también en Koche Kodashim, que hay que hacerlo en el norte, ¿de acuerdo? Pero de la misma manera que respecto a Kodashim Kalim, que el espacio aéreo de la Azara se considera parte de la Azara, pues también en Koche Kodashim, que hay que hacerlo en el norte, el espacio aéreo del norte se considera como el norte. Entonces, ¿por qué en Koche Kodashim me dices que queda, en ese caso, que Talabe Kibel está pasul? ¿Sí? Por eso Rabba discute con Abaye y dice su opinión. Dice, en verdad, ya sea en Koche Kodashim, ya sea en Kodashim Kalim, todos los casos son kasher, menos en Koche Kodashim, cuando colgó el animal y le hizo shejitá, que está pasul porque no se hiere hamizbeach, como explicamos antes, y en Nitla Bekimel, que es cuando el Cohen está en el aire, en el espacio aéreo, y recibe, ahí va a estar pasul, no solamente en Koche Kodashim, sino ya sea en Koche Kodashim, ya sea en Kodashim Kalim, porque en Derech Sherut Bekach, como dijimos también, como dijo antes, como esto también lo dijo el papá de Shmuel, que no es la manera adecuada y común de prestar un servicio. Ok, seguimos un poco más. Va a Minera Birmiam Rabizera, Hu Bifnim Vetzitzito Bachutz Mau.
Amar el lava mart vevium la shema chetavokula limshim. Ahanami bevoam el bevoam moed. Achevokulo el moed. Mira Gemara y dice lo siguiente. Si recuerdan, antes hablamos del caso que el animal, todo el cuerpo estaba afuera, menos las patas que están perdón, todo el cuerpo estaba adentro, menos las patas que estaban afuera. ¿Se puede hacer shejitá, sí o no? Dijimos que no, porque está escrito vevium. Viene Rabbi Yirmiyah y le hace la siguiente pregunta a Rabbi Zera. ¿Qué pasa si el Cohen todo está dentro de la Zara? Está perfecto. Si en el caso de Kodashim Kalim, que tiene toda la Zara, está dentro de la Zara completamente. Pero su pelo, solo su pelo, su cuerpo está dentro de la Zara, pero su pelo está en donde? Su pelo muy bien está afuera. El pelo que está afuera se considera que está haciendo y quiere hacer ahorita ¿qué? Kabbalah, quiere ahorita la recepción de la sangre. ¿Sí? ¿Invalida o no invalida? Le dice la Zera, ¿cómo? Antes ya dijimos, o mejor dicho, tú mismo estás de acuerdo, ¿sí? Tú mismo estás de acuerdo que aprendemos del pasuk Vevium Lashem, que el animal cuando está parte adentro y las patas afuera está pasul, porque está escrito Vevium Lashem, hasta que sé todo. Aquí también respecto al Cohen está escrito en Shemot 28-29, Beboam, Elo el Moed, que tienen Beboam, tienen que estar completos. Y por ende que si el pelo está afuera, no va a estar kasher, sino va a estar pasul y tiene que estar ¿qué? Todo el Cohen completo, no solamente el cuerpo, sino también el pelo. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.